Hola, estamos en Ojo al Podcast Electoral y este es el último episodio que emitimos antes de que acudamos a las urnas. En esta ocasión nos concentraremos junto con Isaías Morales y Quique García a contarles qué ha pasado en elecciones anteriores en cuanto a conflictividad se refiere. Además, conversaremos con un experto para que nos cuente sobre qué espera él. ¿Podría haber disturbios? ¿Dónde? Hace 4 años, en 2019, en 5 lugares tuvo que repetirse las votaciones. En Iztapa-Escuintla, porque un grupo de vecinos irrumpió en un centro de votación y destruyó papeletas porque los resultados no favorecían a un candidato. Al final fue reelecto Mario Mejía. En Tajumulco, San Marcos, se quemó parte de las papeletas y solo se contabilizó el 50% de votos. Ganó José Eliseo Chávez de la UNE, quien nació en Mazatenango. Por otro lado, en Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, la razón del descontento fue un supuesto acarreo de votantes. De hecho, en esa localidad se enfrentaron pobladores con agentes de la Policía Nacional Civil. Resultó electo Exadías Dionel Ramos, que se postuló por el entonces partido oficial FCN Nación. Sobre él pesa una solicitud de extradición y en 2021 el Ministerio Público solicitó que se le retirara la inmunidad porque se le señala de pertenecer a una estructura criminal dedicada al narcotráfico. De hecho, él, en una actividad pública, reconoció que sí es narco. Y no le estoy robando a ellos, decía él. Busca reelegirse con Vamos. En San Antonio y Lotenango, Quiché, pobladores quemaron mesas electorales, papeletas y vehículos, incluida una ambulancia, porque no les pareció los resultados preliminares. Al final, se reeligió por 4ª ocasión Domingo Agiatax Cho, postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza y quien es todo un camaleón en la política. En esta ocasión va por Cabal, pero también fue candidato por la Gana, por la coalición Gana Une y por el Partido Patriota. También se repitieron las elecciones en San Jorge Zacapa, después de que la Junta Electoral Municipal renunciara porque los amenazaron. Resultó electo David Trujillo del Partido Bien y quien se sumó a los candidatos que se unieron a la estrategia oficialista de postularse por Vamos para reelegirse. Hay que decirlo, en los municipios en donde se dan este tipo de disturbios, si ocurren este 25 de junio, las votaciones se repiten cuando se acuda a la segunda vuelta presidencial programada para el 20 de agosto. En 2015, cuando la segunda vuelta fue el 25 de octubre, los municipios en donde se repitieron los comicios sumaron 11. Estos fueron Morazán El Progreso, Pueblo Nuevo Viña Santa Rosa, Santa Clara La Laguna en Sololá, Santa Catarina Palopó, también en Sololá, San Francisco Zapotitlán Suchitepeques, San José El Ídolo Suchitepeques, San Antonio Suchitepeques Malacatán San Marcos, Joyabaj Quiché, Santa Catarina Mita Jutiapa y Conguapco Jutiapa. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en estas elecciones, la de 2023? Quique García conversó con un experto en el tema, Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación en este país. ¿Qué variables se consideran para catalogar un municipio con conflictividad electoral? Para considerar un municipio con conflictividad electoral, se analiza el antecedente histórico del municipio. Y dado los antecedentes históricos, que es muy probable que puedan ocurrir repetirse la conflictividad electoral. Luego, la policía lo que hace es que cruza estos datos electorales con los procesos de inteligencia civil, quienes dotan de información a las fuerzas de seguridad y dan cuenta de qué municipio podría ser altamente conflictivo. Las características están dentro del antecedente histórico, los incidentes de violencia o enfrentamientos que pueden haber ocurrido durante el proceso electoral, en el proceso de votación y evidentemente se asignan mayores policías o mayores recursos logísticos a estos municipios. También se analiza la lógica de la incidencia criminal que el municipio, qué número o qué ranking ocupa el municipio a nivel nacional en estos escenarios delictivos y evidentemente también es un factor a considerar. Pero lo principal en ese sentido es que hay una mesa nacional en donde el Tribunal Electoral toma consideraciones, acciones y ha bajado el número de municipios considerados de conflictividad electoral. Y aquí las fuerzas de seguridad también juegan un papel importante. Entonces se asignan más policías, se asignan más patrullas, se destina más recurso, se envía recurso de investigación criminal, por ejemplo. Si no hay en el municipio investigadores,
se asigna una unidad móvil de investigación criminal para estos municipios. Pero las variables son quizá dependerán de las características de la conflictividad electoral que ocurra, pero definitivamente sí es el antecedente histórico, los enfrentamientos que puedan estar ocurriendo, los momentos de fricción entre uno y otro partido o distintos partidos o partidarios o líderes, y por supuesto también se analiza si en el lugar la conflictividad electoral no tiene algún cruce con la conflictividad social de los municipios. Hay municipios que históricamente han tenido conflictividad social por diferencia de sus límites y sus fronteras, la apropiación de tierras, la usurpación y en muchos casos los enfrentamientos que puedan ocurrir entre vecinos. ¿Cómo se define si un municipio tiene una conflictividad alta y media y cómo afecta el proceso electoral? Para definir un municipio con características de alta, media y baja conflictividad electoral, se tienen que tener los datos de los enfrentamientos que puedan ocurrir, que están ocurriendo, o si hay evidencia a la luz de los datos de la Policía Nacional Civil, si hay evidencia sobre enfrentamientos mucho más serios en estos municipios que empiezan a ser catalogados de conflictividad electoral. Sí, en efecto, hay 3 características o 3 clases de municipios de conflictividad electoral, que están los altos. Ahí hay mucho relacionamiento con la conflictividad social y mucho relacionamiento con los enfrentamientos que puedan ocurrir entre grupos armados incluso. Luego los medianos son aquellos en donde los conflictos han llegado básicamente a enfrentamientos verbales y no a agresiones físicas ni a enfrentamientos físicos. Entonces se catalogan como medianos, pero siempre se tienen una alerta amarilla en ese sentido para ir midiendo constantemente qué tan conflictivo podría convertirse el escenario en estos municipios. Es importantísimo comentarte que definitivamente la Policía Nacional Civil analiza constantemente la conflictividad y evalúa los municipios y los va rankeando en estas 3 características de los municipios que ya te mencioné. Entonces, ese es resumen el tema de cómo se define un municipio. Y definitivamente estos municipios de conflictividad electoral, a veces lo que se provoca es que el electorado no acuda como se esperaba a las urnas y por temor, por miedo. Y definitivamente es un electorado que no se ve atractivo para ir a votar en estos municipios con mucha conflictividad electoral. Otra característica que afecta es que se asignan mayores recursos y por supuesto la asignación de recursos implica mayor gasto para las fuerzas de seguridad porque se utilizan más policías, raciones frías, vehículos, combustibles y todo esto evidentemente tiene un impacto en el presupuesto de las fuerzas de seguridad al final de año. ¿Cuáles son las respuestas inmediatas que debe dar el Tribunal Supremo Electoral, Gobernación y el Ministerio Público para garantizar que no exista conflictividad el día de las elecciones? Hay de hecho una mesa de conflictividad electoral que dirige el Tribunal Supremo Electoral y esta mesa ha reducido, al menos ha rebajado a 20 municipios, ya los ha sacado de la lista de la conflictividad electoral. Y esta mesa es la que constantemente está trabajando con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas combinadas, con el Estado para analizar las acciones que el Tribunal Electoral tiene que hacer. Pero definitivamente esto tiene que llevar un componente muy, muy fuerte sobre la articulación de las instituciones del Estado y la coordinación entre las instituciones del Estado para mermar la conflictividad electoral. De momento no veo yo una conflictividad electoral general. Me parece que hay procesos que están caminando bien, procesos para mantener la calma y que esto más que sea una conflictividad sea una fiesta cívica para los guatemaltecos. Creo que hay un componente importante de negociación, de discusiones, de consensos y acuerdos entre la autoridad electoral, las fuerzas de seguridad y los partidos políticos. Creo que las respuestas inmediatas en ese sentido es la colocación de fuerzas de seguridad lo más pronto posible. De hecho, ya esta semana la Policía Nacional Civil entra en situación de atención total y ya pues los más de 45,000 agentes de la Policía Nacional Civil estarán en disponibilidad para dedicándose casi de manera muy importante a el control, el acompañamiento logístico del Tribunal Electoral y a mantener la gobernabilidad en todo el país.
Gracias a todos por acompañarnos en estos episodios de Ojo al Podcast Electoral previo a que acudiéramos a las urnas. Cuando nos volvamos a encontrar, estaremos analizando resultados electorales y conversando sobre alcaldes recién electos o reelectos. Será un gusto que nos acompañen. Hasta entonces.